El mensaje de hoy día lo he llamado el ministerio de Jesús. ¿Por qué? Porque hoy día vamos a compartir acerca del ministerio de nuestro Señor Jesús. ¿Qué es un ministerio? La palabra ministro, para empezar, significa servidor. ¿Qué significa la palabra ministro? Servidor. Y la verdad es que Cristo vino a ejercer un ministerio porque Él es el primer servidor de nuestras vidas. ¿Qué significa esto? Cristo vino a servirnos. Un servidor, ¿quién es? Un servidor es alguien que tiene un plan y tiene un propósito para alguien más. ¿De acuerdo? Usted ha venido acá y muchos de los que vienen acá disfrutan probablemente de las alabanzas, disfrutan probablemente de la palabra de Dios, del mensaje del Evangelio, pero quiero que sepa algo, en esta iglesia hay servidores, es decir, hay ministros que hacen posible que todo esto funcione. Amén. Por ejemplo, el sonido no apareció de manera instantánea, ¿verdad? Hubo un equipo de personas que vinieron a poner el sonido, a encargarse de que todo esté organizado, el ministerio de producción con el tema de la proyección, todo está totalmente sincronizado. Usted cuando viene encuentra anfitriones, gente que le da la bienvenida en la entrada. Todos están sirviendo, todos saben que Dios los ha llamado para cumplir un propósito, no solamente en sus vidas, sino para que usted pueda cumplir el propósito de escuchar este evangelio y que este evangelio pueda ser útil a su vida. Anfitriones, músicos, el equipo que arma el sonido, la proyección, los maestros de escuela dominical. Los maestros de escuela dominical que vienen y también vienen preparándose, y hay, así como acá se arma toda una escenografía y se arma todo para que usted pueda recibir la palabra, ellos también durante el medio de la semana se han organizado y han armado equipos. Diga conmigo, equipos. Con un solo objetivo, de que usted reciba la palabra de Dios. Amén. Y que usted la reciba bien. Hay alguien que se preocupa para que el aire acondicionado esté óptimo. Para que usted no se caliente mucho, pero tampoco para que se me duerma. Amén. Y eso me gusta también. Pero hermanos, todos ellos vienen con un propósito. El propósito por el cual vienen. Ellos vienen a servir, no a ser servidos. Amén. Y el plan que Dios tiene para nuestras vidas es un plan de servicio. Pero hoy día yo quiero hablar acerca del ministerio de nuestro Señor Jesús. A mí me emociona, realmente me emociona, porque cuando me meto en la palabra y comienzo a orar y pedirle al Señor que nos muestre, Señor, ¿qué tienes hoy día para tu iglesia? ¿Qué es lo que tú quieres que enseñe? ¿O qué es lo que tú quieres enseñar? Señor, sácame a mí de en medio, porque si yo doy algo que viene de mí, yo los voy a contaminar con mi naturaleza. Pero si yo les doy el evangelio puro, usted va a ser edificado. Y nuestra oración ha sido en este tiempo, en esta semana, de que usted reciba la palabra. Amén. Ahora, cada persona que viene aquí, viene para recibir la palabra. Y no importa si usted haya venido por la primera vez, porque sé que hay personas que vienen por la primera vez, pues Dios tiene un plan para su vida. Y lo único que quiero decirles es que escuche este evangelio. Pero, ¿por qué y para qué Dios se hizo hombre? Es una pregunta que nosotros siempre tenemos que tener clara en nuestros corazones. Jesús vino a cumplir un ministerio, y para cumplir ese ministerio Dios tuvo que hacerse hombre para cumplir ese ministerio. Jesús vino, escúcheme bien, para resolver el problema del hombre o de la humanidad. Es decir, de la humanidad. Jesús vino a resolver un problema. Toda la gente, usted sale afuera, nosotros vamos a ver gente que camina y todos están ocupados o están enfocados en las cosas que están haciendo. Pero déjeme decirle que cada persona es un mundo, como usted es un mundo también, ¿verdad? Pero cada persona tiene problemas y no sabe cómo resolverlos, y sale de un problema y se meten en otros problemas. El Señor Jesús vino a resolver el problema de la humanidad. ¿Y sabe por qué vino a resolver el Señor Jesús? Porque el hombre, escúcheme bien, no sabe lo que es caminar con Dios.
¿Por qué el hombre no sabe caminar con Dios? Porque el hombre nació separado de Dios. ¿Y por qué el hombre nació separado de Dios? Por causa del pecado en Adán. El hombre perdió la vida. ¿Y qué era la vida para el hombre? Era la fuente que lo alimentaba. Lo que perdió el hombre en el original, en Génesis 3, lo que el hombre perdió fue el aliento de vida. Diga conmigo, aliento de vida. Aliento de vida. Perder el aliento de vida es como cuando un pez es sacado del agua y pierde lo que lo mantiene vivo. Si yo saco un pez fuera del agua, ¿qué va a ocurrir? Va a morir, ¿verdad? Por esta causa, porque por causa del pecado en Adán, el hombre perdió la vida, es decir, su fuente de vida. Por eso es que cuando la Biblia habla acerca de Jesús, en el libro de Juan, capítulo 1, verso 4, dice que en él estaba la vida. ¿Y qué era la vida? La luz de los hombres. Eso perdió el hombre, la vida, en Adán. Ese es un problema que el hombre no puede resolver solo. Ningún ser humano puede resolverlo solo, porque ese problema es totalmente espiritual. Por eso es que la Biblia nos enseña en Colosenses 3:4 que cuando Cristo, vuestra vida, dice. Porque ¿qué vino a hacer el Señor Jesús a esta tierra? Vino a devolverle la vida que el hombre perdió. ¿Estamos de acuerdo? Jesús vino a esta tierra a devolverle al hombre la vida que el hombre perdió. Cuando Satanás le dijo a la serpiente, no moriréis, sabe Dios que el día que comas de él seréis como Dios y serán abiertos vuestros ojos conociendo el bien y el mal. La serpiente lo estaba engañando al hombre. Le dijo, no moriréis. ¿Cuántos saben que el ser humano muere? Pero la primera muerte que tuvo el hombre fue espiritual. Cayó en manos de Satanás. Entonces, cuando Colosenses 3:4 dice, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste. ¿De qué está hablándonos acá la palabra? De conocer a Jesús, de conocer quién es Cristo, de entender quién es Él. Todas las canciones que hemos estado cantando, lo único que hacen es alabar y adorar el nombre de Cristo. Amén. Y realmente es espectacular, porque cuando tú comienzas a alabar al Señor con entendimiento, tú te das cuenta quién es Él. Dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces, dice, vosotros, es decir, nosotros, también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Por qué hay gente que vive de una manera equivocada, a pesar de que vienen a la iglesia? Porque aún la vida de Cristo no se ha manifestado en su vida. Esa es la razón por la cual mucha gente vive de una manera desordenada, pero es cuestión de tiempo. Es por eso, y es importante por esta razón, predicar el Evangelio de manera continua hasta que la persona entienda. ¿Amén? Amén. Hasta que la persona entienda el propósito. La humanidad que nació después de Adán viene a ese mundo con un problema espiritual, que lo voy a mencionar, ya lo hemos enseñado, pero lo voy a mencionar. Viene con 3 problemas de raíz. El primero es que está separado de Dios. El hecho de estar separado de Dios hace que el hombre viva bajo maldición. Están bajo pecado. El hecho que el hombre viva bajo pecado lo hace esclavo del pecado. ¿Y qué quiere decir esto? Que el hombre está atrapado en sus deseos. Y el punto 3, el tercer problema con el que todo ser humano nace después de Adán, es que viven de manera continua oprimidos por Satanás. Es decir, son hijos espirituales del diablo. Por esa razón, su vida es cuadritos. Ahora, todas las personas en el mundo que viven sin Dios entran en una oscuridad que va aumentando poco a poco hasta que les llega la muerte. El aumento de la oscuridad en una persona solamente es cuestión de tiempo. Es como le pasa al pez que es sacado de su hábitat natural. Quiero que se imaginen una pecera, ¿de acuerdo? Sacamos al pez de su hábitat y lo ponemos a un costado. Le quitamos su fuente de vida. ¿Qué va a pasar con ese pez?
va a sufrir de asfixia. ¿Saben lo que es asfixia, verdad? En lo natural, en el ser humano, la asfixia es cuando el hombre no puede respirar. Y llega un momento en que el ser humano se asfixia de sus situaciones. Le falta oxígeno. Le falta oxígeno. El ser humano también se asfixia con todos los avatares que la vida le trae. Y lo próximo que continúa con el pez es que muere. Por eso, Génesis 2:17 nos enseña: pero el árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Esto fue lo que Dios le dijo al hombre en Génesis. Que el día que comas de ese árbol no comas, porque el día que comas de ese árbol vas a morir. Dios no lo engañó al hombre. Así como el pez fuera del agua, Dios le dijo al hombre que si desobedecía, iba a salir de su hábitat natural e iba a perder su fuente de vida. Quiero que te imagines que la pecera o el mar, si queremos verlo de alguna manera, es como Dios. Y Dios le dijo al hombre: el día que peques vas a ser quitado de ese lugar. El hombre ese día perdió el aliento de vida. Por eso es que nosotros vemos en Génesis 2:7 que lo que Dios le dio al hombre, a diferencia de toda la demás creación, Él le dio su aliento de vida, que era lo que lo mantenía vivo. ¿Qué mantuvo a Jesús firme en esta tierra? La vida, el Espíritu de Dios. Ahora, el hombre, así como el pez es expulsado fuera de la pecera y está condenado a morir, ¿qué es lo que pasó con el hombre? El hombre fue expulsado del huerto del Edén. Y así como el pez es sacado del agua, así quedó el hombre fuera del hábitat natural de Dios. Porque el hombre fue echado del huerto del Edén, que es el lugar que Dios creó para el hombre. Vamos a verlo rápidamente en Génesis capítulo 3, verso del 23 al 24. Y lo sacó Jehová, dice, ¿de dónde? Génesis 3, 23 y 24. Lo sacó del huerto de Edén, para que labrara la tierra de la que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, ¿y qué dice? Y puso querubines al oriente del huerto de Edén, y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces, la situación del hombre es una situación mortal. ¿Por qué? Porque se encuentra fuera del hábitat de Dios. Jesús tenía que iniciar su ministerio. Amén. El Señor Jesús tenía que iniciar. Es por eso que el Señor Jesús inicia su ministerio, pero no solo. ¿Con quién lo inicia? Con su Espíritu, con el Espíritu de Dios, que fue lo que el hombre perdió en el Edén por causa del pecado. El Señor Jesús nos enseña lo que es y lo que significa caminar con Él. Vamos a ver, y lo leímos rápidamente, pero lo vamos a volver a leer, Lucas 4, verso del 18 al 21. Cómo Jesús inicia su ministerio con el Espíritu. Dice, y vamos a leerlo juntos. Uno, si lo tenemos en pantalla. Vamos a leer Lucas 4 del 18 al 21. O ustedes me acompañan en pantalla cuando aparezca. Lucas 4, 18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Hasta ahí un ratito, hermanos, el Espíritu de Dios está sobre él. ¿Quién estaba sobre Adán antes del pecado? El Espíritu de Dios. ¿Qué perdió Adán después del pecado? El Espíritu de Dios. ¿Cómo inicia Jesucristo su ministerio? Con el Espíritu. ¿Por qué es necesario que el Señor Jesús inicie su ministerio con su Espíritu? Con el Espíritu de Dios. Porque el hombre nace en este mundo sin saber lo que es caminar con Dios. Y Dios tenía que enseñarle al hombre cómo es caminar con Dios. El hombre no puede caminar con Dios si el Espíritu de Dios no está en él. Por eso es que cuando Jesús inicia su ministerio, Él dice y declara estas palabras que están en el libro de Isaías, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, dice, para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado, dice, a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar, dice, el año
agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos los que estaban en la sinagoga estaban puestos en él. Y comenzó a decirles, hoy, diga conmigo, hoy. Les comenzó a decir, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Hermanos, esto es extraordinario. Y yo lo voy a explicar en un ratito más. Pero lo que el Señor está iniciando acá es algo poderoso. Enrolló el libro y lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de él estaban puestos, la mirada estaba puesta en él. Pero él dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. El Señor Jesús les dijo que hoy se cumplió esa escritura. Enrolló el libro y lo que hizo fue se sentó. Enrolló el libro y se sentó. La pregunta es, ¿por qué se sentó? Buena pregunta, ¿verdad? ¿Por qué el Señor Jesús se sentó? Hermanos, cuando nosotros leemos la Biblia tenemos que preguntarnos. Cuando usted lee la Biblia, usted no solamente puede leerla y pasarla. Usted tiene que meditarla, tiene que rumiarla, tiene que masticarla. ¿Amén? La palabra rumiar significa masticar muchas veces. Como la vaca cuando come el pasto tiene 4 estómagos. Lo come y lo mete a un estómago. Y luego lo devuelve hacia arriba. Y lo pasa a su segundo estómago. Y luego lo vuelve hacia arriba. Y eso es rumiar. ¿Y qué está haciendo? Le está extrayendo todo. Amén. ¿Por qué se sentó? Él es la palabra. Amén. Pero ¿por qué se sentó? Para poder entender y... Amén. Para poder entender. Sí, yo sé que tenemos muchas respuestas, pero hay algo importante aquí. Y lo voy a decir. ¿Por qué se sentó? Porque primero es lo espiritual y luego es lo natural. Primero es lo espiritual y luego es lo natural. Mucha gente quiere ser sana. Mucha gente quiere soluciones en su vida. Y quieren, dime qué tengo que hacer, cómo tengo que hacer, cuánto tengo que hacer. Dime, ¿cuántos Padres Nuestros tengo que rezar al día? Porque la gente quiere cosas prácticas. Quiere hacer las cosas a su manera. No quiere perder el tiempo. ¿Verdad? Nadie quiere perder el tiempo. Pero en Cristo nosotros tenemos que meditar en la palabra. Número 1, el problema del hombre es espiritual. Y Jesús, cuando se sentó, lo que Él hizo fue algo extraordinario. Él pronunció la palabra. Y Él dijo, hoy se ha cumplido esta escritura. ¿Sabe lo que eso significa? Que a partir de ese momento, lo que Él leyó en el libro de Isaías se desató en el ámbito espiritual. No sé si me puede entender. Cuando Él se sentó, ¿por qué se sentó? Porque cuando Él terminó de hablar, en ese momento, lo que Él dijo comenzó a desatarse como una bomba. Imagínense una bomba. Suelta una bomba. Soltamos una bomba, una bomba, digamos, como las atómicas. ¿Qué va a pasar? Primero en lo espiritual. Antes de iniciar Él su ministerio, Él tenía que desatar la palabra. Pero Él es el único el que tiene el poder para desatar la palabra. Como en el libro de Apocalipsis dice, nadie tenía los sellos. Nadie, dice que estaban tristes porque en Apocalipsis, porque no había nadie digno de abrir los sellos. Bueno, Él abrió un sello. Porque Él era el único calificado para sentarse en ese lugar y decir, esta escritura hoy se ha cumplido. En el ámbito espiritual hubo un terremoto. En el ámbito espiritual comenzaron a caer muchas cosas. Todo lo peor que tú te puedes imaginar que hay en el mundo comenzó a derrumbarse. La gente atada, la gente endemoniada, la gente que está pasando por crisis, la gente que está con problemas y que está buscando respuestas. En ese momento el reino de Dios se desató. Él se sentó, hermanos, porque primero es lo espiritual para que tenga efecto en lo natural después. Esto es poderoso.
El Señor Jesús se sentó porque ahora esta palabra tiene que comenzar a traer respuesta. Cuando tú escuchas la palabra de Dios, lo que tú tienes que esperar es que esta palabra me tiene que traer una respuesta. No se distraiga. Escúcheme bien. Cuando tú escuchas la palabra de Dios, esta palabra tiene que traer una respuesta a tu vida. La Biblia dice que la palabra de Dios no regresa vacía. Cumple el propósito para lo cual Dios la envió. Pero alguien tiene que desatarla. Y no estoy hablando de desatar demonios. No estoy hablando de atar demonios y decretar. No estoy hablando de eso, porque el que tenía autoridad y toda la autoridad de abrir ese sello, de abrir esa palabra, era el Señor Jesús. Por eso Él dijo, hoy se ha cumplido esta escritura, lo que había pronunciado poco antes, cuando dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a todos los oprimidos. ¿Puede entenderlo? El Señor Jesús se sentó porque ahora la palabra tiene que traer una respuesta. Tú siembras una semilla en la tierra, vas al día siguiente y ya es un árbol, ya es una planta, ya es un manzano grande. Tiene que pasar tiempo, ¿verdad? Tiene que germinar la semilla, pero la semilla va a dar su fruto o no. Si la riegas correctamente, va a lograr el propósito para lo cual ha sido enviada. La palabra tiene que comenzar a manifestar sus frutos. En su vida y en mi vida, la palabra tiene que empezar a manifestar frutos. Porque a partir de ese momento, la palabra que el Señor Jesús ha dado comienza a afectar a todo el mundo. Y las obras de esta palabra van a comenzar a verse. Veamos juntos cómo se desarrolla el cumplimiento de esta palabra. Vamos a Lucas 4:31. Lucas 4:31. Dice, descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y los sábados les enseñaba, dice. ¿Qué enseñaba Jesús? ¿Qué predicaba el Señor Jesús? Las buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Enseñaba la palabra. Enseñaba que Dios ha venido a establecer a través de él el año agradable. Es decir, enseñaba que Dios ha venido a traer esperanza al hombre que está sufriendo. Ha venido a traer esperanza a los que están quebrantados, a los que ya no saben qué hacer. Ha venido a traer libertad para los que están presos y cautivos en sus adicciones. Ha venido para dar vista al hombre, es decir, que el hombre deje de mirar lo que ve con sus ojos naturales, un mundo sin esperanza, y que comience a ver el plan de Dios en su vida. Él ha venido para poner en libertad a los que están atormentados y oprimidos por Satanás. Por eso Jesús inicia y termina este pasaje cuando dice a predicar el año agradable. ¿Qué significa el año agradable? El año agradable es el año del Señor. Que no es un año, no es un ciclo de 365 días, escúcheme. No se trata de un año, de 365 días como nosotros lo conocemos, sino se trata de una época que el Señor Jesús está estableciendo. Un nuevo amanecer para el hombre. Un mundo con esperanza en un mundo donde no había esperanza. Lucas 4:32. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra, ¿qué dice? Era con autoridad, y en mi versión dice tenía autoridad. ¿Por qué la palabra de Dios tenía autoridad? Porque el Espíritu de Dios estaba con él. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios estaba con él. Y porque recordemos que fue el aliento de vida lo que el hombre perdió. Pero ahora Jesús está con el Espíritu de Dios, con él, y que solo a través de él puede cumplirse todo lo que la Escritura dice.
quiero mostrarles algo en la palabra que no está en las notas, pero se lo voy a mencionar. Cuando Dios comienza a crear el mundo, la Biblia dice que ellos estaban de acuerdo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La Biblia dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Verso 2 dice, y la tierra se encontraba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la faz de las aguas, dice. Pero dice, el Espíritu de Dios se movía. Y dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué ocurrió? La luz se hizo. Cuando Jesús está en la tierra, lo que Él está haciendo es restablecer lo que se había perdido. El Espíritu de Dios está con Él, está sobre Él. Y este Espíritu que está sobre Él, que es el Espíritu Santo de Dios, en comunión con el Hijo y con el Padre, Jesús comienza a ordenar las cosas y comienza a actuar. Amén. Ahora, Lucas 4:33. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía espíritu de demonio impuro, el cual exclamó a gran voz, y hasta ahí nos vamos a quedar. Aquí podemos ver claramente en este verso, que ustedes lo tienen en pantalla, aquí podemos ver claramente el poder y el gobierno que Satanás venía ejerciendo sobre la gente en el mundo. Quiero que vea este verso. Estaba en la sinagoga, dice, un hombre que tenía espíritu impuro. ¿De acuerdo? ¿Sí? Tenía un demonio. Pero ¿dónde estaba este hombre? ¿Estaba en la calle? ¿Dónde estaba? Ojo, que este hombre estaba en la sinagoga. ¿Qué era la sinagoga? En ese momento, para esa época, la sinagoga representaba lo más religioso, lo más sagrado de la religión judía. Y había un hombre que estaba endemoniado ahí dentro. Quiero que presten atención a esto, porque esto es muy importante, hermanos. Ese endemoniado estaba dentro, pero ¿ustedes creen que él se estaba manifestando antes? No, estaba oculto. El demonio estaba oculto. Pero había un hombre en esa sinagoga, que es el lugar más sagrado y más religioso que el pueblo judío podía tener. Había un hombre que tenía demonio. Pero, ¿él lo sabía? No lo sabemos. Pero lo interesante de esta escritura es ¿por qué el demonio no se manifestó antes? ¿Por qué no se manifestó antes? ¿Por qué se manifestó en ese momento? Porque aquí podemos ver claramente, quiero que vean algo. ¿Por qué no se manifestó antes? Primero, porque no había razón de hacerlo. Porque el poder y el dominio que ese demonio ejercía, ese espíritu inmundo ejercía, no estaba en peligro. ¿Me pueden entender? ¿Pueden entender lo que estoy diciendo? Hermanos, esto es poderoso. Ese demonio no se manifestó, ¿saben por qué? Porque lo tenía todo seguro. Lo tenía atado a este hombre. Y este hombre era un religioso. Estaba en la iglesia. Bueno, no era la iglesia, era la sinagoga. Pero estaba ahí dentro con la gente más religiosa. Antes no se manifestó. ¿Por qué? Porque Satanás lo tenía bajo su poder. Pero la gente no podía darse cuenta de que este hombre estaba endemoniado. ¿Por qué no se manifestó el demonio antes? ¿Por qué se manifestó cuando Cristo aparece? ¿Y por qué no se manifiesta antes? ¿Por qué se manifiesta cuando aparece un hijo de Dios, el Hijo de Dios? ¿Y por qué no se aparece y por qué no se manifiesta antes? Porque no tenía razón de manifestarse. ¿Tenía dominio ese demonio? Sí. ¿Tenía poder ese demonio? Sí. ¿Tenía autoridad ese demonio? Sí. ¿Estaba en la vida de una persona? Sí. ¿La persona lo sabía? No. Por esta razón no era notorio. Porque porque ese demonio no se manifestó. Y este hombre con espíritu impuro pasaba inadvertido. ¿Cuánta gente puede haber en las iglesias así? Pastor, perdón que le interrumpa, porque no tenía la salvación todavía de Dios, ni el Espíritu. Así es, no tenía la salvación, pero vamos a ir llegando ahí, no te preocupes.
Pero quiero que me entiendan primero esta primera parte. La primera parte que quiero que me entiendan es que este espíritu pasaba inadvertido. Porque Satanás, hermano, le voy a decir, ellos se repartieron el mundo. Cuando Adán pecó, ellos se repartieron el mundo. Ya tú te encargas de este, tú te encargas de esto, ya yo me encargo de estas familias y estas familias. Y todo pasaba inadvertido y Satanás ejercía dominio. Pero cuando aparece el Hijo del Hombre, se manifiesta. Es así como opera Satanás. ¿Cómo opera Satanás, el enemigo, los demonios? ¿Cómo operan ellos? Pasan inadvertidos. Solamente un verdadero hijo de Dios puede hacer que estos demonios se manifiesten. Y no estoy diciendo que vamos a encontrar demonios, porque era el único, no, la Biblia no menciona a otro que estaba endemoniado. Pero dice que este hombre estaba con un espíritu impuro y venía a las sinagogas. Era parte de la rutina que cada sábado tenían los judíos. Así hay mucha gente que tiene un espíritu de demonio impuro y ni ellos ni los que están alrededor de ellos lo notan. Estos espíritus impuros que ejercen control sobre la vida de la gente solo se manifiestan cuando Cristo se manifiesta en la vida de una persona. Vamos a volver a leer y vamos a leer juntos el verso 33 y 34. Estaba en la sinagoga, dice, un hombre que tenía espíritu de demonio impuro, el cual exclamó a gran voz, dice, y vamos a la otra parte, diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Hermanos, Satanás y sus demonios siempre supieron quién era Cristo. El problema es que el mundo no lo sabe. La gente que está afuera no lo sabe. Pero este evangelio tiene que ser predicado. Hay mucha gente que está atormentada. Hay mucha gente que está atrapada. Hay mucha gente que no tiene respuestas a su vida. Y está buscando respuestas. ¿Y quieres que te diga algo? Tú tienes el evangelio. Yo tengo el evangelio. ¿Qué tenemos que hacer? Predicarlo, compartirlo. Hay que hablar a la gente de su problema. Satanás y sus demonios siempre supieron que iba a venir el Salvador del mundo porque Dios mismo se lo dijo. Dios le dijo a Satanás en Génesis 3:15, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. El enemigo sabía que Cristo iba a venir a destruir su gobierno. ¿Por qué este demonio se manifestó? Porque otro gobierno apareció, el gobierno de la luz. Entonces, ¿qué pasó con ese demonio? Tembló. Déjanos, dijo. ¿Por qué se manifestó? Se manifestó porque el reino de los cielos se acercó y vio peligrar. Ya sabía que su dominio, su poder, su autoridad y su gobierno, el gobierno que ejercen los demonios, los espíritus inmundos, solamente le quedaba poco tiempo. ¿Me puede entender? ¿Sí? ¿Podemos entenderlo? Entonces, el enemigo sabía que Cristo iba a venir a destruir su gobierno, su poder y su autoridad. Es por eso que trató de impedir su llegada, matando a niños inocentes, tanto en la época cuando nació Moisés. ¿Cuántos saben que Moisés significa salvado de las aguas? ¿Por qué? Porque Satanás siempre supo que iba a venir un Salvador. Por eso corrompió primero la raza, luego mató a los niños para que no nazca pensando que iba a ser el Salvador, pero Moisés es una figura de Cristo porque sacó a su pueblo, sacó al pueblo de Dios de Egipto. Pero en la época de Herodes, ¿cómo fue? Mandó a matar a todos los niños, ¿verdad? Mandó a matarlos a todos. ¿Por qué? Es por esta razón que los demonios le dicen, déjanos. Los demonios le dicen a Jesús, déjanos. ¿Qué tienes con nosotros? Le dicen. Jesús Nazareno, ¿has venido para destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Claro que lo sabía. Vamos a leer verso 35, Lucas 4. Estamos siguiendo la secuencia, ¿verdad? Amén. Amén. ¿Quién se durmió? Amén. Nadie. Que nadie. 4:35. Jesús lo reprendió diciendo, cállate y sal de él. Amén.
¿Quién tiene autoridad? ¿Dónde quedó la autoridad, el gobierno y el señorío que el enemigo tenía sobre la vida de esa persona? ¿Dónde quedó? Fuera. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quién es el reino de los cielos? Cristo Jesús. ¿Quién es el reino de los cielos? El evangelio de Cristo. Amén. Cristo Jesús, el evangelio. Dice: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándolo, dice, en medio de ellos. Estaban ahí en la sinagoga. Supuestamente estaban reunidos con un propósito de rendir culto a Dios. Derribándolo en medio de ellos, salió de él sin hacerle daño alguno. ¿Qué significa esto? ¿Que Satanás puede estar metido en la vida de mucha gente? Sí, y pasa inadvertido. Aún en la gente que puede tener una vida religiosa y pasa inadvertido. Pero cuando verdaderamente Cristo entra a la vida de esa persona, cuando verdaderamente el evangelio se posiciona y se posesiona en la vida de esa persona, el reino de los cielos llega. ¿Y qué tiene que pasar con el otro reino? Tiene que retirarse. Vemos primero que se manifiestan ante él porque lo reconocen los demonios. Porque ellos sabían quién era Jesús. Y también saben que él es el creador y él es el dueño del mundo. ¿Quién es el dueño del mundo? Dios, Jesús. Y que ahora ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Por qué es importante el ministerio de Cristo? Porque hoy día estamos hablando acerca del ministerio de Jesús. Porque Él ha venido a recuperar lo que se ha perdido. Amén. Vamos con el verso 36. Todos, dice, estaban maravillados y se decían unos a otros: ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y poder manda a los espíritus impuros y salen. Hermano, Jesús, como hijo de Dios, y como tú, que eres un hijo de Dios también, y si aún no le conoces, si tú lo recibes en tu corazón, hoy puedes convertirte en un hijo de Dios. Entiende que para resolver un problema en la vida de alguien, primero ese problema tiene que resolverse en el mundo espiritual. ¿Dónde se resuelven los problemas? En el mundo espiritual. Por eso cuando nosotros oramos, ¿dónde se resuelven los problemas? En el mundo espiritual. Espiritualmente. Porque ¿de qué me sirve si yo quiero pelear con un demonio, el demonio me va a sacar la mugre? ¿Por qué? Porque yo no puedo ir con mis fuerzas. Yo con mis fuerzas no voy a poder lograr nada. Pero si yo voy en el nombre de Cristo, el enemigo ya tiene la derrota hecha. Es de una posición a otra posición tan clara. Entonces Jesús entiende que para resolver el problema de una persona, tiene que resolverlo ¿en dónde? En el mundo espiritual. Porque somos espíritu, alma y cuerpo. Pero ¿qué es lo que nosotros vemos? Lo natural. ¿De qué estamos rodeados? De lo natural. Pero la verdad es que estamos en medio de un mundo espiritual. Y si nosotros queremos tener éxito en nuestra vida como creyentes, tenemos que aprender a trabajar ¿en dónde? En el mundo espiritual. ¿Cómo trabajó el Señor Jesús? ¿Cómo inicia su ministerio? El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha enviado. ¿Qué hizo? Lanzó la palabra. ¿Qué hace la palabra? Es como una bomba que hace que las tinieblas retrocedan. Cuando tú lanzas la palabra ya está suelta. Una vez que lanza la palabra, ¿qué tiene que hacer él? Caminar sobre la palabra. Porque si yo me desvío y camino sobre mis pensamientos, ¿qué va a pasar? Me voy a caer. Pero Jesús lanzó la palabra. ¿Ya estaba establecido que los demonios tenían que salir? Claro, cuando Él dijo, Él ha venido a dar libertad a los cautivos, a los oprimidos. La palabra ya se había lanzado. Estaba escrita en Isaías, pero Él, el que tiene la autoridad para que esa palabra se desate, lo dijo en Lucas 4:18 al verso 19.
cuando dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, y por cuanto me ha enviado a dar libertad a los cautivos, a pregonar el año agradable. Entonces, lo único que Jesús tenía que hacer, ¿qué cosa era? Echarlo fuera. ¿Por qué? Porque la palabra ya estaba en la tierra, ya estaba establecido. ¿Y qué hace Él? Camina sobre la palabra. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Caminar sobre la palabra. Yo no puedo caminar en lo que a mí me parece. Yo tengo que aprender a caminar en el mundo espiritual. Y el único contacto que yo tengo con el mundo espiritual que Dios me ha dado es la palabra. Todo está desarrollado en la palabra. La sanidad para las enfermedades, la libertad para los que están cautivos, todo está en la palabra. Entonces, una vez resuelto el problema espiritual, automáticamente se resuelve el problema de una persona en lo natural. Porque primero es lo espiritual y luego es lo natural. ¿Por qué el espíritu inmundo salió de ese hombre religioso? Por la autoridad que Jesús tenía. ¿Por qué salió? Porque, hermano, Jesús vino a restablecer lo que se había perdido. ¿Y qué se perdió? Lo que se perdió en Génesis 1:28. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y someterla. Dios lo llenó de bendiciones, pero esa bendición se perdió por causa del pecado. Jesús ahora, Él es el nuevo Cristo, Él es el nuevo Adán, Él es el Cristo. Él comienza a caminar. Lo único que Jesús está haciendo es caminar sobre Génesis 1:28, sobre la autoridad que Dios le dio al hombre sin pecado. Y a través de la autoridad que el hombre sin pecado tiene, automáticamente comienza a restablecer todo el orden y todo el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está con él. El Creador del cielo está con él. Entonces, Cristo vino a recuperar esa autoridad. Es por esta razón que los demonios tiemblan, porque saben que en los hijos de Dios hay autoridad. Y saben que su tiempo de gobierno y de dominio sobre este mundo es temporal. ¿Por qué la tierra gime para que los hijos de Dios se manifiesten? Porque la tierra tiene que desalojar, tenemos que desalojar a los demonios. ¿Amén? Amén. No estoy diciendo que andes echando fuera demonios, sino comienza solamente a asumir el rol y el plan que Dios te ha dado. Vive tu vida como un buen creyente, conociendo la palabra, entendiendo quién es Jesús, sabiendo qué es lo que Él hizo por ti, y continúa el ministerio que Él inició. Lucas 4:37, y vamos a ir ya acabando. Y su fama, dice, se difundía por todos los lugares de la región. Entonces Jesús se levantó y salió, dice, de la sinagoga, y entró en la casa de Simón, la suegra de Simón, es decir, Pedro, ¿no? Porque Simón era Pedro. Tenía una gran fiebre, dice, y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, ¿qué hizo? Reprendió la fiebre. ¿Y la fiebre qué pasó? Le dejó. Y levantándose ella al instante, dice, le servía. ¿Qué es lo que está pasando acá, hermanos? Vemos aquí cómo el Señor Jesús comenzó a caminar sobre la palabra que Él había soltado, porque su palabra es autoridad, deshaciendo las obras del diablo y comenzando a establecer el reino de Dios. Amén. Lucas 4:40 y hasta el 44, que solamente vamos a terminar en ese pasaje, dice: al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades, todos los que traían a Él, y Él, poniendo la mano sobre cada uno de ellos, ¿qué dice? Los sanaba. También salían demonios de muchos dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Hijo de Dios. Pero Él los reprendía y no los dejaba hablar, porque sabían que Él era el Cristo. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto. La gente lo buscaba. Llegando donde estaba, lo detenían para que no se fuera de ellos, pero Él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie, ¿qué cosa?
El Evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. ¿Cómo inicia Jesús su ministerio? Hermanos, Jesús es la manifestación de Dios en la vida del hombre. Hermanos, Él es poderoso, Él es hermoso. Comprender estas verdades es libertad para la vida del hombre. El Evangelio es Dios acercándose al hombre a través de Cristo. El ministerio del Señor Jesús, ¿cuál es? Predicar el año agradable que Dios ha preparado. ¿Qué es ese año agradable? Ese año agradable no es otra cosa que las buenas nuevas que Jesús vino a traer.